Hola a todos, queremos traer este segundo podcast del DCC de parte de todos mis compañeros que hacen parte del podcast que vamos a seguir haciendo durante un par de meses. Traemos también a Andreu, que nos va a hacer una presentación sobre las becas de verano que tiene Google, y también tenemos a Alex, el cual queremos traer como invitado para que nos hable un poco de su experiencia en el DCC. Con todo esto, vamos primero a presentar a cada uno de mis compañeros. Tenemos a Irene Ruiz, que es la lead de este año del DCC, que hace parte es como nuestra mentora de todo. Si quiere y si tenemos alguna duda de más, pues podemos contar con ella. Luego tenemos a Hugo, que hace parte del DCC de Málaga. Luego tenemos a Juan Antonio, que hace parte del DCC. A Vladislao, que hace parte del DCC de Valencia. Y luego tenemos a Andreu, que es como una especie de mentor también. No hace parte de ningún DCC, pero la iniciativa pues empezó por él. Y ya que estamos, otro jueves en este caso más. Vale, Andreu, ¿nos quieres contar un poco de qué se tratan las becas? Seguro que sí. Gracias, María José, por la presentación. Déjame que lo extienda un poquito más. Yo soy Andreu Ibáñez, Ujú. soy líder del Google Developers Group Lleida, GDG Lleida, en este caso no DSC, y además coorganizo el Grupo Nacional GDG Spain, donde estamos dentro de 40 grupos de Google a nivel nacional de España. Entonces, aparte de eso, hace muchos años, tantos como 10, que colaboró con Google en lo que es el programa suyo de becas de verano para estudiantes universitarios, y como vosotros todos sois personas, tanto los que estáis aquí en el podcast como muchos de los oyentes, serán gente, estudiantes, colegas vuestros del DSC, universitarios, pues os quería presentar este proyecto de becas, que además tiene una novedad curiosa, y es que aunque algunos de vosotros habréis visto, estaréis informados de lo que son las becas estas, pues resulta que Google acaba de cambiar todo el programa hace escasamente 10 días, y ha hecho unos cambios curiosos que ya los he reflejado en mi presentación y que me vas a permitir que ahora presente. Por Eh, supuesto. un comentario. Vosotros no lo vais a ver en pantalla porque no voy a hacer presentación con los slides, lo vais a oír, pero después lo veréis en el podcast, ¿de acuerdo? Comienzo la presentación, con vuestro permiso. Entonces, como os decía, el programa de becas de Google se llama Google Summer of Code. Lleva funcionando 17 años. Yo llevo 10 años colaborando con esta iniciativa, ya 11. Entonces, el primer slide lo que explica es una cosa muy clara. Los slides están en inglés, las presentaciones estas la mayoría de veces las acostumbro a hacer en inglés porque el programa se desarrolla en inglés y en todo caso doy las explicaciones a los estudiantes en el idioma cercano que les corresponda, ¿no? Entonces, la primera slide lo que explica es qué es el open source, ¿no? Y bueno, el open source más o menos todos deberíais saberlo si os trabajáis en informática, estudiáis informática, que es un tipo de software que se distribuye una licencia específica que permite pues estudiar, manipular, mejorar y distribuir el software de una forma gratuita y libre, ¿no? Entonces, todo lo que trabajamos en el programa de Google Summer of Code tiene que ser código open source, es decir, que esté disponible para su distribución después, ¿no? Esto promueve la colaboración de los desarrolladores y las diferentes entidades y además monta una comunidad alrededor de estos desarrolladores, ¿no? Más tarde, aparte de haceros la presentación general, os daré un poquito la visión del programa que yo gestiono, que se llama Liquid Galaxy, que es la sudadera que me habéis podido ver antes, y sigo explicando. Entonces, ¿qué es el Google Summer of Code? El Summer of Code es un programa internacional, es un programa online y es un programa destinado a que los estudiantes entren en lo que es el desarrollo de open source, aprendan qué es el tipo de desarrollos que se hace bajo este paradigma, siempre con la guía de una serie de mentores de la comunidad de open source mundial, ¿vale? Es un programa de becas de Google que los estudiantes reciben un dinero por hacer un cierto desarrollo durante el verano, por eso se llama Summer of Code. Es mundial y es online. Entonces, pone acerca del GSOC. Los estudiantes participan con una organización open software que a través de un mentor les permite ganarse un cierto dinero y participar y desarrollar un proyecto concreto por estudiante, un proyecto por estudiante. Los otros estudiantes además lo que hacen es que adquieren una experiencia mundial, World Experience, porque trabajamos, depende del año, somos alrededor de 200 organizaciones de open source, como podéis comprender, es de muchísimos países del mundo, y hay estudiantes de muchísimos países. Hasta ahora había unos 1.200 estudiantes cada año becados. Este año cambian las cosas, ahora os lo explicaré.
Y entonces la gente adquiere un conocimiento mundial, o sea, no solamente, por ejemplo, reducido al entorno local de cualquiera de vosotros en vuestras universidades, en las ciudades donde vivís, sino que de repente está relacionándose con gente de muchos países, de muchas zonas horarias, de muchas idiosincrasias, de muchas religiones, de muchas formas de ver, y es una cosa que les facilita mucho la vida y les hace aprender muchas cosas. Paréntesis, de cierta manera algo parecido a lo que hacéis desde los DSCs, que tenéis una experiencia local, global, nacional y también, en este caso, a nivel europeo y mundial, ¿no? Entonces, más cosas. Aparte, los estudiantes, por supuesto, ganan nuevos skills, ¿no? Saber nuevas cosas, ¿no? Pues probar software, trabajar con bases de datos grandes y básicamente agafan confianza con sus capacidades, ¿no? Cosas que, digamos, en la universidad pues no os enfrentaréis a ello realmente hasta cuarto curso o depende de dónde estéis, cuando hagáis las prácticas. En general, la experiencia universitaria previa es muy docente, pero no es muy práctica. En el Summer of Code la experiencia es totalmente práctica, ¿no? Entonces, los objetivos del programa son esto, que es decir, introducir a los estudiantes de open source en el desarrollo de software, ayudar a los proyectos de open source a que traigan nuevos desarrolladores a su proyecto. O sea, un objetivo muy claro de Google es que más gente entre a desarrollar en los proyectos de open source, ¿vale? No solamente que los estudiantes tengan una buena experiencia, sino que además después se queden en las organizaciones. Entonces, dar a los estudiantes esta posibilidad de colaborar en escenarios del mundo real, ¿no? De cosas que no lo hacen en la universidad, sino que ya es como si estuvieran trabajando, ¿no? Pues de testeo, de control de versiones, de licencias, de comunicaciones online, porque es online todo el proyecto, y además crear mucho más código abierto, ¿no? Entonces, el GSOC funciona de la siguiente manera. Google selecciona primero a los proyectos de open source cada año, nos tiene que volver a seleccionar, que va a seleccionar ese año. Te digo que aproximadamente cada año había unas 200 organizaciones cada año. Este año cambiará un poquito, se supone. A partir de ahí, Google escoge qué organizaciones participan. Las organizaciones llaman a la puerta a Google y dicen, hola Google, soy la organización no sé qué y quiero entrar ahí dentro. Y entonces Google selecciona o no las que quiere. En el año pasado hubo 198 exactamente. En este año pasado, no, me refiero a este verano pasado. A partir de un cierto momento, no os he puesto las fechas aquí, más tarde saldrán, los estudiantes envían propuestas de proyecto a estas organizaciones. Es decir, que los estudiantes con quien se relacionan es a nivel, digamos, oficial con Google, pero a nivel de todo lo que es código se relacionan directamente con las organizaciones, no con Google. Entonces, nosotros, las organizaciones, somos los que escogemos a los mentores, a los estudiantes que nos hayan presentado propuestas adecuadas, lo discutimos entre todos los mentores que hay dentro y seleccionamos a los estudiantes. Google también tiene que dar su aprobación. Entonces, estos estudiantes se aparejan con un mentor, que es el que les va a ayudar durante todo el proyecto. El proyecto hasta ahora, y ahora entraré, duraba 3 meses, todo el verano, desde junio hasta finales de agosto. Pero esto ha cambiado, ahora lo veremos. Entonces, el código se hace durante este periodo en verano y este año va a ser durante 10 semanas, que son 2 meses y medio. Entonces, unas preguntas habituales sería, ¿cuánto tiempo necesito para hacer el proyecto? El proyecto se calcula que son 175 horas, antes eran 350. Este es el primer cambio importante que respecto a otros años, hasta los 17 años que vamos haciendo esto. Y es que hasta ahora eran 350 horas, 3 meses completos, y ahora son 175 horas que se pueden desarrollar durante 10 semanas, es decir, durante 2 meses y medio. Es decir, que los estudiantes van a trabajar algo menos y van a trabajar menos horas al día. Unos estudiantes les costará algo más, otros estudiantes les costará algo menos, ¿vale? Eso ya sabéis, eso depende, ¿no? La pregunta es, soy nuevo en el tema de open source, ¿puedo participar? Y dice, por supuesto que puedes participar, siempre que te haga gracia el hecho de que tengas un mentor, de que tienes que tener un poco de experiencia, bastante de experiencia de programación a nivel de universitario, y seguro que te va a ir bien en el GSOC. Una anécdota o una pregunta que quizá más tarde me hagáis en las preguntas, y es que yo estoy estudiando, no sé, diseño, ¿puedo presentarme a GSOC? La respuesta es sí, tú puedes ser médico y presentarte a GSOC, pero lo que vas a hacer es desarrollar software, consiguientemente el teu expertise tiene que estar en desarrollo de software, no vas a hacer diseños de 3D, no, vas a hacer código. Pero eso no quiere decir que hay gente que estudie cualquier otra carrera y sea eficiente en programación. Por eso puede presentarse cualquier persona, aunque obviamente los estudiantes de Computer Science tendrán más habilidades generalmente hablando. Entonces, las evaluaciones, se hacen unos exámenes, ¿no? Esto es otra diferencia que ha habido hasta ahora, y es que los estudiantes van a pasar 2 evaluaciones, y cada evaluación que pasa en este periodo de 2 meses y medio, en Google les paga una parte del sueldo que les toca cobrar. El sueldo no es un sueldo, no te contratan, simplemente te pagan un dinero, ¿no?
Y a la conclusión del programa, los 2 meses y medio, pues los estudiantes han de enviar su código y ver que todo está correcto y estar listo para que todo el mundo lo use en código abierto, ¿no? Está disponible por todos los sitios. ¿Qué condiciones hay para que seas elegible por Google para que te puedas seleccionar para el programa? Tienes que tener más de 18 años, o sea, tener 18 años en el momento que te registras como mínimo. Tienes que estar ahora mismo, en ese momento, inscrito en una universidad. Curiosamente, este año lo que han hecho es poner una extensión por el rollo del COVID, y es que no solamente es un programa para universitarios, sino que también sirve para unas ciertas, no todas, para unas ciertas plataformas online. Imaginaros, por ejemplo, que sea un Coursera, en el cual te has presentado a hacer un máster de 6 meses, pues resulta que ahora, si estás en un Coursera apuntado, y lo digo como ejemplo, también te dejan apuntarte. Antes solamente si eras universitario podías apuntarte. Tienes que estar inscrito, aunque fuera una sola asignatura, ¿vale? O sea, que estuvieras haciendo quinto con 4 asignaturas pendientes. Tenías que estar apuntado en una universidad. Ahora no, ahora permiten también, por el rollo COVID, hay mucha gente que ha dejado las carreras y se está dedicando a hacer los estudios de otra manera, ¿no? Entonces ellos son bastante permisivos y están permitiendo esto de que otro tipo de personas se apunten. Entonces tienes que ser posible de trabajar en tu país, es decir, pensar que cada país, esto es un programa mundial, en cada país hay diferentes reglas respecto a cuando la gente puede empezar a trabajar. Hay gente que puede empezar a trabajar a una determinada edad, hay gente que puede ser más tarde en vez de 18 años, pueden haber diferentes connotaciones. El primer tema es que tú en tu país puedas trabajar. Y después te tienen que no haber aceptado más de un año para atrás en el Google Summer of Code. O sea, si puedes tener una segunda beca, pero no sería una tercera. Si ya te hubieran seleccionado 2 años, no te podrían seleccionar un tercer año. En este caso, te puedes presentar una segunda vez solamente. Y esto es una cosa curiosa, lo veréis en las diapos, la gente que nos está viendo lo está viendo en directo, es que no puedes ser residente de un país embargado por Estados Unidos. Esto, cuando se trabaja con multinacionales americanas, ellos tienen un código de conducta oficial por el Estado que les dice, mira, nosotros con ciertos países del mundo, no voy a decir nombres, pero creo que lo podéis imaginar, básicamente con los que están medio en guerra, no tenemos relaciones comerciales. Con Cuba, con Irán, con no sé quién, con no sé cuántos. Bueno, pues si vives en un país de estos, lo siento, pero no te van a dejar presentar al Google Summer of Code. No porque lo diga Google, sino porque lo dice la ley americana. Más cosas. Este año, ¿cómo funciona la agenda? Que es algo diferente. Estamos hablando del 2021 ya. Desde enero a mediados de febrero, Google abre la puerta a las organizaciones para que se registren, ¿no? Entonces, esto no es para los alumnos, sino que es para las organizaciones. A partir del 9 de marzo, Google dice, las organizaciones que este año van a tener becas son estas. Y hace una lista y pondrá las organizaciones. Paréntesis. Este año, los cambios que os he dicho, que ya os he comentado algunos, básicamente son 50%. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que van a trabajar los estudiantes es el 50%, van a ser de 3 meses a 2 meses, o sea, a 1 mes y medio, 175 horas, antes eran 350. También les van a pagar la mitad, obviamente, porque van a trabajar la mitad, y algún pequeño cambio más. ¿Qué ocurre también? Se presupone, aún no se sabe final hasta que no pase más tiempo, en que Google también lo que va a hacer es coger a mucho más estudiantes. Y esto es un punto que quiero que lo oigáis todos y lo oigáis bien. Es decir, si el año pasado Google selecciona a 1.200 estudiantes, este año Google a lo mejor selecciona a 2.000. ¿Vale? O sea que va a haber más oportunidades para que entren más estudiantes, porque digamos que lo que han hecho es bajar el dinero a la mitad, y ese dinero que bajan a la mitad no es que se lo ahorren, sino que lo van a ofertar a más estudiantes. Va a haber más posibilidades para que estudiantes sean becados, lo cual es interesante. Por otro lado, el hecho de que los trabajos, en vez de durar 3 meses, duren 1 mes y medio, o sea, duren menos horas, también las organizaciones nos presenta un nuevo reto muy interesante, que es que antes teníamos que desarrollar proyectos para trabajar 3 meses. Y bueno, un proyecto de 3 meses de informática pues tiene que tener un cierto nivel de complicación. Como lo bajamos a la mitad, los proyectos son menos complejos, la gente tiene que tener menos conocimiento y se puede además adaptar a un tema vacacional. Hay gente que a lo mejor tenía que pillar vacaciones porque se iba con la familia en agosto. Hay gente que tenía que a lo mejor, por ejemplo, en España no, pero en muchos países, por ejemplo, a primeros de agosto están ya estudiando en la universidad. Entonces, el último mes les iba muy mal. Entonces, el hecho de acordar el tiempo va a ir bastante bien para el proyecto este año. Es nuevo para todos, es nuevo para Google, es nuevo para las organizaciones y lo iremos viendo, pero a priori suena bien. Entonces, el 17, vamos a ver, a partir del marzo 29 de marzo, finales de marzo, los estudiantes pueden comenzar a enviar sus propuestas. Es decir, el 9 de marzo a primeros de marzo Google publica cuáles son las organizaciones aceptadas, que se supone que este año en vez de ser 200 serán más, no sabemos si serán 300 o 400, y a partir del 29 de marzo, finales de marzo, es cuando los estudiantes pueden presentar sus propuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de primeros de marzo los estudiantes, si están interesados, ya deben ir a la web del GSOC y ver cuáles son las organizaciones que han salido. Y comenzar a mirar una cosa que se llama la Ideas Page, la página de las ideas, que es una página que hacemos las organizaciones, la hacemos en diciembre, donde explicamos qué tipos de proyectos queremos que los estudiantes hagan ese año, ¿vale? Los estudiantes pueden hacer 2 cosas. Una,
engancharse a un proyecto que nosotros presentemos, pues decimos, pues yo quiero que me hagas un layer de presentación de IoT en una capa de mapas. O otra organización dirá, yo quiero que me hagas un proyecto de web VR, yo qué sé. Entonces el estudiante puede acogerse a uno de estos proyectos que las organizaciones presentan o puede presentar el suyo propio. Obviamente lo presenta contra una organización. Si tú, por ejemplo, te presentas os voy a poner un ejemplo muy sencillo, a VLC, ¿os acordáis todos del player VLC de vídeo? Si te presentas a VLC no le vas a decir que vas a hacer un editor de textos, porque el VLC, el editor de textos, no tiene ningún sentido. No sé, hay que presentar proyectos adecuados a esa organización. A partir del 29 de marzo se presentan los estudiantes sus propuestas y el 17 de mayo, ya ha pasado tiempo, es cuando Google anuncia, estos estudiantes son los que han sido escogidos, ¿de acuerdo? Entre el 17 de mayo y el 1 de junio es el periodo en que los estudiantes conocen más a la organización, hacen meet, se presentan, no sé cuántos, y desde el 7 de junio hasta finales de agosto es cuando está este periodo de 2 meses y medio más o menos que se puede repartir donde los estudiantes van a desarrollar su código. Por eso se llama Google Summer of Code. Esto explicado así se entiende, después cuando lo veáis en la diapositiva se ve mucho más claro. Vamos a ver más cosas. Las estadísticas, porque lo sepáis, en los 16 años, este es el 17 que lleva GESOC, más de 16.000 estudiantes han sido becados de 111 países. El país que más estudiantes ha tenido es India, con casi 5.000, después Estados Unidos, después Alemania, con 1.000. España está bastante más abajo. Aproximadamente 38 millones de líneas de código han sido producidas ya la pasada. Entonces, en la página está apareciendo, en pantalla está apareciendo ahora mismo los links del GESOC, que los podéis mirar y ir a visitar su página y aprender sobre ello. De todas formas, lo más fácil es lo de siempre. Te vas a una ventana de búsqueda de Google, le pones Google Summer of Code y te aparecen también los mismos links, ¿no? Vale. Entonces, como os he dicho, yo os quería presentar también muy breve de mi experiencia particular en el GESOC, que es ya bastante grande, porque como os digo, llevo 10 años gestionando un proyecto y llevamos muchísimos alumnos y muchísimo de todo, ¿no? Entonces ahora se están viendo las diapositivas de lo que es el Liquid Galaxy, que es el proyecto que yo gestiono. Entonces, concretamente aquí en Lérida, mi ciudad donde vivo, y en el parque científico, que es donde tengo mi base de operaciones, tenemos un laboratorio que se llama Liquid Galaxy Lab, que es donde monté ya desde el año 2011 lo monté, y ahí es donde tenemos estudiantes, no solo de Lérida, no solo de España, sino de todo el mundo, que vienen a utilizar los 7 sistemas Liquid Galaxy que tenemos. Paréntesis, es el sitio del mundo que más aparatos hay de estos, 7. Básicamente son clústeres de ordenadores con pantallas listos para programar temas de mapas, es un tema de mapas. Y ahí es donde los estudiantes hacen sus proyectos y algunos de ellos conseguimos que Google los beque cada año. El año pasado este año tuvimos 8 becas. Ahora en pantalla se están viendo algunas fotografías de estudiantes, ya lo veréis después. Intento siempre muchísimo que haya mujeres becadas, me cuesta, pero lo consigo. En pantalla está Claudia, que es una chica rumana que ha tenido un proyecto muy chulo, y otros chicos. Se van viendo fotografías de nuestros laboratorios con las diferentes instancias de Liquid Galaxy que tenemos, que son básicamente, como os digo, clústeres de ordenadores con muchas pantallas. Los más pequeños tienen 3 pantallas, otros tienen 5, tenemos algunos que tienen 7 pantallas. Y estos de 7 pantallas, tenemos uno, por ejemplo, que es el más grande, que se llama Lleida Liquid Galaxy, que hace 11 años que lo monté. Y este pesa 1 tonelada de peso. Tiene 7 pantallas de 55 pulgadas con una estructura de acero. Y es un aparato que te pones delante y te dedicas a viajar por el mundo. Ahora mismo está en pantalla, se está viendo y es una cosa fantástica, maravillosa. Porque es básicamente utilizar el Google Earth, pero de una forma a lo bestia, que digo yo, ¿no? Súper inmersiva, súper grande, con no tiene nada que ver a verlo en un monitor que tengamos normal en casa de las pulgadas que sea, ¿no? Esto es una cosa como gigantesca y además con todas las aplicaciones que creamos la experiencia es muy chula, ¿no? Aparte de esto, nosotros comenzamos, como os he dicho, hace muchos años, pero lo que hemos creado son otros laboratorios. Tenemos un laboratorio gemelo en Brasil, en Sorocaba, en la Universidad de Facens. Ahora se está viendo una pantalla con estos chavales de la Universidad de Facens, que también hay allí un Liquid Galaxy Lab. Tenemos otro laboratorio en Sydney, en Australia, que se llama Wonderama, con un tocayo amigo que se llama Andrew también. Se está viendo en pantalla un sistema de 7 pantallas también de 55 pulgadas. Tenemos otro laboratorio en Nueva York, en la central de Nueva York. Y después, lo que os enseño ahora es que, igual que estamos haciendo hoy esta charla online, hasta antes del COVID, este puñetero COVID que a todos nos tiene mareados ahora, yo he hecho más de 50 charlas de estas en 7 o 8 países del mundo, presentando a estudiantes universitarios el proyecto Google Summer of Code, no solamente para mi proyecto, sino para todos los proyectos. Yo lo que hago es explicar el GESOC. Muchas veces es Google mismo que me contrata y me lleva a diferentes países del mundo a explicar el proyecto para que otros estudiantes o otros proyectos open source entren en el Google Summer of Code. Y ahora voy a pasar muy rápido unas diapositivas que pone Google Code In,
que es un programa que ha matado Google este año. He dicho ha matado, o sea, se lo ha cargado. Y era un proyecto muy chulo porque era similar a las becas de Google, pero en vez de ser para estudiantes universitarios, era para estudiantes preuniversitarios. Era para chavales y chavalas jóvenes de 13 a 17 años. Y es una lástima porque, como se está viendo en pantalla, estos vamos a decirle, jovencitos, en vez de hacer código, lo que hacían eran código, hacían documentos, hacían investigación, hacían diseño, o sea, no todo era programación. Los trabajos no eran proyectos muy largos, sino que eran trabajitos de 3 horas. Y es una lástima porque ahora tengo las estadísticas en pantalla y el año pasado tuvimos a 750 estudiantes trabajando durante 3 meses y redesarrollaron 1.500 tareas. Era una pasada. Nosotros particularmente hemos estado 4 años en este proyecto. Ahora voy enseñando diferentes desarrollos, pues desarrollos de diseños, de dibujitos, de logos, de bichos, de tazas, de catálogos, o sea, muchas cosas de diseño. Y después también ahora, por ejemplo, en pantalla se está viendo cosas ya más serias, como son, por ejemplo, instalaciones de Liquid Galaxy con máquinas virtuales hechas con VirtualBox o con VMware, o aplicaciones de desarrollo de KMLs, o cosas muy chulas que se están viendo ahora, como son interfaces hechos con electrónicas simples, en este caso con Arduinos, y que, pues no sé, por ejemplo, un estudiante de la India el año pasado nos dio una interface con un guante que su madre cosió con unos sensores y un Arduino encima, y con el Arduino movías la mano y podías controlar Google Earth, una pasada, y diferentes otros proyectos así de chulos, ¿no? Entonces, bueno, mi presentación es hasta aquí. Voy a cambiar la pantalla de nuevo a nuestras caras. Ahora ya nos estamos viendo todos otra vez. Y si queréis hacerme alguna pregunta respecto a la presentación, estoy disponible para que me digáis. Yo quisiera darte las gracias por la presentación, Andreu. La verdad es que es muy interesante y la verdad es que invitar a toda la gente que oiga el podcast o que sepa de la iniciativa a que se una, a que investigue sobre ella y a que lo intente porque me parece una muy buena oportunidad. Luego quisiera invitar a cada uno de mis compañeros que estamos aquí en el podcast para que cada uno como que crea o que le gustaría saber más de lo que nos ha contado Andreu o como una pregunta que le gustaría hacer más en relación como a la gente que podría estar interesada o si ellos llegaran a estar interesados como que les gustaría preguntar a Andreu. Vamos a empezar con Juan Antonio. ¿Tú qué crees o qué te gustaría mencionar con respecto a esto? Hombre, a mí me parece una pasada lo de la organización de Andreu, lo de la serie de pantalla que hemos visto, o sea, es bastante espectacular. Yo, Andreu, lo que te quería preguntar es de dónde surge la idea de hacer esa organización, de montar todo, todo ese armatoste. No sé, de dónde viene. Muy buena pregunta, Cefe. Muy buena pregunta. Es una pregunta que yo no he explicado porque no quería que el podcast hoy se alargara muchísimo. He estado Ah, 15 minutos explicando algo breve, algo los breve. slides. Normalmente estoy 45 minutos explicándolas. Mm. Pero es muy buena pregunta. Os lo explico rápido. Además es una cosa curiosa que no mucha gente sabe. Nuestro proyecto, a diferencia de la mayoría de proyectos que hay en el Google Summer of Code, es un código de Google. Originalmente nuestro proyecto lo ideó Google, lo ideó en este caso un compañero que ya no es compañero, sino que es amigo íntimo mío, que vive en Mountain View, justo al lado de la central de Google, y que él creó este proyecto cuando hace muchos años los ingenieros de Google tenían una cosa que pues, puede sonar que era el 20% de su tiempo lo podían dedicar al proyecto que quisiesen. Tú tenías una idea muy chula, te ibas al jefe y le decías, oye jefe, quiero hacer esto. El jefe te decía, tira para adelante. Y te dejaban dedicarte un 20% de tu tiempo a hacer esto. Entonces este compañero, que se llama Jason, creó el software de Liquid Galaxy, y entonces esto fue hacia el año 2008. Y un par de años después, Google decidió, lo convenció, Jason, convenció a la organización a que lo liberasen como código abierto. En ese momento es cuando yo y otros compañeros lo cogemos como líderes de la organización, y desde entonces es cuando tenemos las relaciones con Google. O sea que el proyecto originalmente es de Google y nosotros lo que hacemos durante el tiempo es lo hemos evolucionado, lo hemos mantenido. Buena Muy pregunta. bien. Vale, Irene, ¿a ti qué te gustaría mencionar o qué te gustaría preguntarle a Andreu? Pues a mí me gustaría dos cosas. La primera, para incentivar aún más a los estudiantes universitarios, porque obviamente con los exámenes y todo, pues hay veces que como están bajos de ánimo. ¿Tú les dirías algo más, aparte de que van a hacer código, etcétera? Como que si consiguen que su proyecto sea de los mejores o algo, si lo podrían exponer en algún sitio en donde la gente los viese o alguna cosa así. También me gusta mucho tu pregunta. Vamos a ver, yo diría varias cosas. La primera, más tonta, sería que se cobra un dinero. Pensar que el proyecto original, el programa en Estados Unidos, Google lo llama algo así como gasta tu dinero, tu tiempo en verano en vez de haciendo hamburguesas, haciendo bits.
Y eso se entiende. Sabéis que muchos universitarios en Estados Unidos se van a las hamburgueserías a trabajar y cogen la hamburguesa y la dan la vuelta. Ese es todo el trabajo que dan todo el día, ¿no? Entonces, ellos dicen que des vuelta a los bits en vez de a las hamburguesas. O sea, trabajas y cobras un dinero. Eh, obtienes una experiencia brutal en el sentido de que no estás haciendo un proyecto típico de la universidad, sino que es un proyecto del mundo real, es un proyecto que vas a colaborar con mucha gente de muchos países y eso de repente te abre muchísimo, muchísimo la mente, ¿no? En el momento que tú tienes la oportunidad de desarrollar algo no solamente con la gente de tu entorno cercano o un poquito menos cercano, como podría ser, yo que sé, a 500 kilómetros de tu ciudad, yo que sé, con Madrid. No, en el momento que puedes cambiar eso, tienes que obligarte a hablar inglés o intentar entender a las personas en su inglés de otro mundo, que son a veces ingleses muy diferentes. En el momento en que ves que hay diferentes idiosincrasias en el mundo, en el momento que hay diferentes religiones, en el momento que ves que la gente se comporta de diferente manera, eso te permite a tu mente abrirte muchísimo y crearte un futuro personal y laboral súper interesante, ¿no? Y al final, efectivamente, como tú bien dices, Google lo que hace es exponer, las organizaciones lo hacemos, pero después Google lo que hace es exponer son los mejores trabajos y paréntesis, Google contrata a más de uno, más de dos y más de muchos de las personas que pasan por el Summer of Code, porque es en cierta forma también un detector de grandes programadores, ¿no? Y ya lo último que te diría es que no hay nada que más chulo que en tu línea en tu currículum pongas una línea que ha dicho he sido becado en el verano de no sé qué por Google. Entonces la persona entrevistadora dirá, esta personita tiene una experiencia, ha sido capaz de conseguir esto, quiero hablar con ella, me interesa, ¿no? O sea, esa línea en tu currículum es brutal. Yo tengo muchísimos estudiantes que han pasado por mi organización que ahora mismo están colocados en altísimos puestos de todas las grandes compañías multinacionales de software, llámese Microsoft, Amazon, Apple, Google, las que queráis. Hay gente en todas partes y gente que las he conocido con muy jóvenes, han pasado esto. Y obviamente uno es bueno ya o tiene esas actitudes, pero Jesús le ha abierto las más puertas y ha conseguido llegar a muchos sitios. Yo creo que es un programa muy interesante. Es que Muchas esa es la gracias. pregunta que vamos a tener que recortar y enviar a las universidades, chicos, atentos, hay que recortarlo luego. Y la segunda es, obviamente todos sabemos el gran problema que hay de que la mayoría de mujeres pues no se meten a este tipo de carreras como viene siendo ingeniería telemáticas, informática, etcétera, o no se quieren especializar en cosas de programación, por así decirlo. ¿Te gustaría incentivar a estas programadoras que viven en la sombra un poco como a salir del cascarón y empezar Bueno, has a dicho trabajar si me contigo? gustaría incentivar, no es cierto, yo lo hago proactivamente, creo que además tú personalmente Ok. sabes que tengo un perfil reconocido por Google como embajador de Women Tech, soy de los pocos hombres en el mundo que tienen ese reconocimiento por parte de Google. Yo activamente intento conseguir que estudiantes de todos los niveles, en este caso sean féminas y que comiencen desde muy jovencitas o ya más mayores en la universidad y que trabajen en estos proyectos. Y sí que es cierto. Mira, una anécdota que os puedo explicar es que este año pasado, hace un año exactamente, estábamos en la reunión europea de los GTGs que le hicimos físicamente en Lisboa. Este año va a ser que no, lo vamos a hacer por YouTube, en online, el próximo diciembre, el 12 de diciembre. Y estábamos allí y yo hice una charla de presentar todas mis experiencias, que son, como veis, sabéis, unas cuantas bastantes, ¿no? Y en la presentación lo que hice precisamente es potenciar a esta alumna que os he explicado, a esta compañera que se llama Claudia, que lleva 2 o 3 años estudiando conmigo, haciendo cosas conmigo. Y puse su ejemplo, ¿no? Y dije la aplicación que había desarrollado, como un día es una chica que vino a mi puerta, me dijo, oye, Andreu, que yo necesito hacer mis prácticas, mi TFG, quiero hacerlas contigo porque sé las cosas que hacéis aquí, que son muy chulas. Y dije, faltaría más. Y me dio una idea de un proyecto social muy chulo, que es el de hacer una aplicación y una plataforma para compartir cosas con gente necesitada, básicamente dar recursos a homeless, ¿no? Gente que está en la calle sin dinero y sin recursos, ¿no? Yo dije, esta idea es muy chula, cogí una pizarra blanca de las muchas que tengo en el despacho y en 3 minutos la había llenado de garabatos y dije, este es tu proyecto. Lo entendió, ha tardado 2 años de hacerlo, la he becado 2 veces, no 1, 2 años la he becado, ya no puedo becarla más. Y entonces este ejemplo lo enseñé en Lisboa. Y en la audiencia había 2 chicos rumanos. Y ella en un momento determinado, por su nombre, se le ve que es por los apellidos, se le ve que es rumana. Y los chicos rumanos me cortaron la mitad de mi presentación y me dicen, oye, en inglés, ¿esta chica es rumana? Digo, sí, me acaba de decir lo que es rumana, además por los apellidos lo ve y dice, es que esto las chicas rumanas no lo hacen. Digo, ¿cómo que no lo hacen? Dice, no. Dice, no. Y digo, mira, no me expliques lo que vas a explicar, porque hacíamos mala pinta y cuando acabemos esta conversación me lo explicas. Ahora no lo vamos a compartir en el vídeo, pero después os pasaré un link de un vídeo, personalmente, que lo veáis, porque cuando salimos de la sala les dice que me explicasen el tema y dice, es que las mujeres en nuestro país se dedican a fregar y a tener niños, no a hacer programadoras. Y dije, pues Claudia es una tía brillante, súper tierna, súper social
y aparte muy buena ingeniera, y esto no es así. Entonces les dije, ya lo que vais a hacer, cogí la cámara, sabéis que no me conocéis más que nada, Irene, no me corto un pelo, cogí la cámara, me puse en modo selfie y le dije, y ahora vais a grabar un vídeo y se lo vais a explicar a ella. Entonces les grabé un vídeo, que ese vídeo es el que os pasaré, y ellos le dijeron, oye Claudia, que estamos aquí en Lisboa con Andreu, que ha enseñado tu proyecto, nos hemos quedado fantásticamente alucinados porque pensamos que no había ninguna mujer romana que fuera capaz de hacer esto. Fue una cosa muy chula, o sea que siempre intento que haya mujeres en esto, lo consigo y lo seguiré haciendo mientras las fuerzas no me falten. Muchas gracias. Así. De parte de las que somos ingenieras y creemos en esto, pues muchas gracias por creer en nosotras. Vamos con Hugo. Hugo, ¿a ti qué te gustaría decir? Bueno, pues lo primero es que me parece un programa fantástico, espectacular. Y bueno, yo la duda que tenía era también como la de Ceferino, y entonces ya la has respondido, que era ¿de dónde surge eso, la idea del Google Summer of Code? Vale, ¿te refieres ya no tanto a nuestro proyecto, sino al Summer of Code? Bueno, es una buena Exacto. pregunta también. Yo a veces lo explico y os digo que mis diapositivas duran bastante más rato en las más de 50 charlas que he hecho mundialmente de esto. Y es que la respuesta es bastante fácil. Google es una multinacional que vosotros conocéis bastante porque sois DSCs, conocéis, sois usuarios también de sus aplicaciones. Entonces, pensar que hay una parte importantísima, pero muy importante de todo el código que utiliza Google, que más tarde o más temprano es código open source que Google ha cogido de un tercero, ¿vale? Es decir, cuando vosotros utilizáis cada día, vosotros y yo, utilizamos el Chrome cada día, el navegador, hay una parte de ese código que es open source. Cuando utilizamos, ahora mismo estamos utilizando el Meet para grabar este podcast, la parte de vídeo que hay aquí está basada en un codec que ha desarrollado un tercero y está hecho en open source. O sea, Google utiliza toneladas, Kubernetes. Ahora os podría decir una lista de 300 aplicaciones que utiliza cada día Google para hacer los servicios que nosotros utilizamos basados en open source. Entonces, ¿qué dijo Google? Yo cojo de open source todo esto y lo que hago es que le devuelvo a la sociedad esto. ¿Y cómo lo hago? Pues hago este proyecto y beco más estudiantes para que sigan trabajando en open source, para que compartan código, que tengan una experiencia y el mundo de open source se haga más grande. O sea, como yo lo utilizo, yo devuelvo al open source, le devuelvo una parte y esta es mi colaboración. Eso es lo que dijo Google. Vale, y por último tenemos a Vlad. ¿Qué te gustaría comentar o añadir? Bueno, pues vamos a salir un poquito al terreno de los estudiantes. Por ejemplo, las prácticas curriculares y estas cosas que le gusta hacer a los estudiantes durante el verano, ¿a qué podrían deberse? ¿Podría hacer en Google Summer of Code algo parecido o no? Bueno, como tú bien has dicho, Vlad, son cosas diferentes. Las prácticas curriculares es una cosa que tenéis que hacer a partir de cero, si habéis en verano, si tenéis todo limpio o en cuarto, y son obligatorias, es decir, son curriculares, por eso el nombre, ¿no? Entonces, eso no lo puedes mezclar con otro proyecto. Tú cuando haces las prácticas, la gente con las empresas que se firman las prácticas tienen una serie de cosas que tienes que hacer y hay que cumplirlas. Y eso no necesariamente coincide con un proyecto del Google Summer of Code. Paréntesis, yo por ejemplo en mi organización y en los laboratorios que gestiono lo que hago es que yo tengo estudiantes que primero entran a hacer sus prácticas, ya los comienzo a alinear para hacer el proyecto, después hacen su trabajo de fin de grado relacionado también con el proyecto y después si tengo suerte y Google los beca y si se lo ocurran bien, desarrollan más su proyecto todavía basados en una beca, ¿no? O sea, hacen todo lo que llamo el arco. Vale. Hacen las prácticas, hacen el TFG y hacen la beca de Google. Obviamente, eso es la relación más ideal que pasa con un porcentaje importante de estudiantes que se dan cuenta, por eso estamos haciendo esta charla, se dan cuenta de la importancia que tiene esto para su propia carrera en el futuro, ¿no? Porque esto lo hacemos gratis, o sea, no, esto es open source, ¿no? Se dan cuenta del tiempo que dedicamos para ellos y ellas en hacer este tipo de cosas y lo captan al aire y dicen, esto me interesa, ¿no? Entonces desarrollan sus prácticas ya pensando un poco en hacer el proyecto, acaban de desarrollar el TFG y después se presentan las becas. También puede ser que las prácticas sean en verano, de tercero a cuarto, que eso se puede hacer si estáis limpios de asignaturas. Lo que pasa es que no puedes hacer las prácticas a la vez que la beca porque no tiene sentido. Pero sí digamos que las prácticas las orientas al proyecto. Vale, ¿Te ha servido? Era un poco esa la duda. Porque como la gente se gasta el verano en eso, pues era como... Bueno, ¿dónde me voy? me lo dices, Sí. ahora no recuerdo, tú estás en Valencia, ¿no? El SC de Valencia. Sí. Esto depende. Yo trabajo con muchísimas universidades de toda España y ya os digo muchas del extranjero, por mis laboratorios pasan estudiantes de todo el mundo y es un depende. No todo el mundo hace las prácticas en verano. O sea, hay gente que no hace las prácticas en verano. Yo, por ejemplo, te diría que solamente un 30% de las prácticas en verano. El resto los hacen durante el primer semestre o el segundo semestre. Normalmente el segundo semestre de cuarto. Eso suele pasar. Claro, por eso te digo que es un depende. Y perdona que me meta en tu faena, Mariajo, pero también No, tranquilo. dale la pregunta. Pregúntale a Alex Menor, que es vuestro invitado hoy. Es que justamente le iba a dar entrada porque, claro,
y vamos a contarle un poco, vamos a hablar un poco con él y a que nos contara su experiencia, pero antes de darle, como de preguntarle toda su experiencia y demás, pues queríamos darle entrada a Alex Menor, que es el lead del DCC de Granada, de la Universidad de Granada, y queríamos comenzar, bueno, yo quería comenzar preguntándote más bien qué te había parecido la iniciativa de Andreu y qué querías comentar con respecto a ella. Bueno, yo de hecho estuve interesado hace un par de años. Alguien en mi facultad, en una charla, creo que fue JJ Merelo, eh, sobre Google Summer of Code. Él trabaja en Raku, un lenguaje de programación que antes se llamaba Perl, y también sacaron becas ese año en su organización y lo estuvo comentando. Y algo que sí que me gustaría decir, por si alguien está interesado y quiere intentarlo de verdad, creo que ayuda bastante el hecho de antes de que estén las organizaciones abiertas, incluso ya estar contribuyendo al open source activamente y que tengas ya una especie de portfolio real en GitHub para que la organización sepa cómo trabajas y que te manejas bien con herramientas típicas de open source como puede ser Git o que tienes un buen background detrás. Bueno, solo eso. Es un buen consejo que nosotros damos siempre a los Sí, estudiantes. Obviamente, si un estudiante llega y dice, ¿tú quién eres? ¿Y qué has hecho? Digo, no, pues yo llevo 3 años de carrera y me han enseñado C. Digo, pero no has hecho nada. Mientras que llega un estudiante y dice, no, mira mi GitHub y tiene ahí 5 o 200 códigos y se ha visto que ya colabora y tal, obviamente también os he de decir que nosotros las organizaciones tenemos un cierto problema, y lo pongo muy entre comillas, y es que cuando Google nos selecciona a nosotros, Google traspasa a nosotros el peso del desarrollo de los proyectos, ¿no? Os he dicho esto, que Google lo que hace es que paga a los estudiantes, pero somos las organizaciones que llevamos todo el trabajo. Entonces, pensar, por ejemplo, que este verano he tenido 32 mentores trabajando, con solo 8 estudiantes, 32 mentores. Contados, 236 meets hemos hecho este verano. 236 meets. Es muchísimo trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que seleccionar bien a los estudiantes, porque una cosa que nos pide Google es que los estudiantes lleguen al final. O sea, los estudiantes sean capaces de una palabra tópica que digo siempre, que es hacer delivery. No es de decir, voy a hacer un proyecto que hable del color de los no sé qué. Voy a hacer un sistema de inteligencia artificial que analice el color de las ranas. No. Tienes que ser capaz de irlo, explicarlo y desarrollarlo, ¿no? Entonces, si tú tienes una cierta experiencia y la explicas, pues mira, yo trabajo con esto, tengo estos recursos en GitHub, he hecho estas cosas, siempre las organizaciones lo veremos con mejores ojos. mira, está muy bien. Tenemos una experiencia un poco más cercana y de alguien que se lo planteó seriamente. Pues vale, ahora vamos a presentar a Alex, que como ya has dicho es el lead del DCC. Y yo quería comenzar, Alex, que tú nos empezaras a contar como qué te llevó a ti a convertirte en el lead de Granada. ¿Ya pertenecías a un grupo o viste la convocatoria y te interesó o más o menos cómo iniciaste en todo esto? Bueno, yo en primer lugar intenté entrar en el core team del año anterior. Ujú. Por desgracia no conseguí entrar y el siguiente año cuando vi que estaba ese puesto abierto, pues me lo planteé, apliqué y tuve suerte y aquí estamos. La otra razón es que a mí siempre me ha chirriado mucho no sé qué ocurrirá en vuestra escuela, la mía ocurre con frecuencia, que hay una distancia grande entre la teoría y la práctica. Sobre todo en informática creo que es muy importante que te ensucien las manos, como se suele decir en inglés, que rompan muchas cosas, que te equivoques mucho, cuanto antes mejor, y creo que es la forma más efectiva y además eficiente de aprender. Entonces, es algo que me chirría mucho. No entiendo cómo muchas veces sean asignaturas tan teóricas como si fuera una clase sé, casi de derecho. Y lo que quería un poco y lo que descubrí por mi cuenta es que hay un mundo real de informática detrás y más allá de lo que aprendes en la carrera. Y el objetivo que tengo yo este año como lead es dar a mis compañeros un punto de entrada, algo desde donde partir para que ellos también puedan explorar y puedan ganar experiencia real, puedan desarrollar proyectos y sepan cómo está el estado del arte realmente de la informática. Mira, me has respondido una pregunta que te iba a hacer, que hasta dónde querías llevar a tu DCC. Y entonces tengo yo una pregunta que hacerte con respecto a eso. ¿Tú crees que es verdaderamente útil
para los estudiantes y tanto para la universidad, para ambos, tener un DCC dentro de su facultad? Totalmente. Creo que al final los profesores llegan hasta donde llegan. Muchos estudiantes van con el objetivo de pasar la asignatura. Los profesores muchas veces van con el objetivo hay excepciones, pero normalmente se hace su trabajo y tampoco se van a involucrar más a partir de ahí. El DSF es algo más casi vocacional, para ponerlo en práctica porque te gusta, porque empleas tu tiempo libre, pues no solo a prueba de la asignatura, sino que además quieres ir un paso más allá y quieres empezar a formarte además poniéndote manos a la obra. Vale. ¿Tú creerías que sería bueno, ya lo planteo más allá de un poco más tu perspectiva, no tanto de planteárselo a Google, sino de planteártelo tú como perspectiva? ¿Tú crees que sería útil fomentar una organización parecida al DCC, pero no en las universidades, sino en los institutos? Llevarlo un poco más atrás, crear como un poco la semilla un poco desde más atrás. Pues es una idea muy interesante. Ojalá yo hubiera empezado a programar antes, es todo lo que te puedo decir. Me hubiera encantado no sé, casi en la ESO ya haber empezado cuanto antes mejor. O sea, me hubiera pasado muy bien. Sí, pero ¿tú crees que sería útil? O sea, ¿tú crees que los estudiantes le vendrían utilidad o lo verían como una extracurricular más que no les llama la atención? Pues no sé qué decirte, me gustaría pensar que sí. También conozco mucha gente que ha empezado a programar y no le ha gustado nada, le ha cogido mucha manía y no quieren hablar más de ello. No sé, me gustaría pensar que sí. Vale. ¿Alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta que le quiera hacer? Yo tengo más, pero por no hablar solamente yo. Yo levanto primero la mano, Vladi, lo siento. Vale, levanta la mano, Irene. Yo quería decir dos cosas. Lo primero es que yo he empezado a hacer un proyecto de estos que Mariajo ha comentado, que es de hacer como los DSCs, pero a nivel de estudiantes. Este proyecto se llama GD Especialistas y lo Ujú. comenzamos hace un año o así. Y Alex tiene razón, hay personas que dicen que programación no, nulo, pero hay otros que han descubierto un universo de posibilidades porque ellos estaban enfrascados en lengua, matemáticas, física. En informática daban un poco de Scratch. Ahí a juntar piezas en plan puzzle. Entonces como que era un poco, bueno, si esto es, pues no me meto en ingeniería o no me voy a poner a programar en mi casa, cosas así. Era como, pero luego ya se incentivaron. Porque cuando lo pruebas un poquito te engancha y Exactamente. acabas ahí de programadora, ¿sabes? Sí. Va, si yo empecé leyéndome libros de programación de mi padre, si ¿qué me va a contar? Era muy triste, pero bueno. Eh, y la pregunta que te quería hacer era, ¿tú más o menos sabes hacia dónde va a ir enfocado tu DSC? Es decir, ¿tienes algún proyecto en mente o sabes hacia qué especialidad quieres, tipo realidad aumentada, inteligencia artificial, etcétera? Sí, realmente el objetivo principal es dar a mis compañeros un punto donde empezar. Entonces, desde septiembre lo que empecé a hacer fue, en primer lugar, abrir una aplicación para que el que quisiera formar parte del core team lo pudiera hacer. Entrevisté a unas 20 personas, al final quedaron 7 y estoy muy contento porque la verdad es que tengo un equipazo. Y es este equipo el que va desde ya a generar contenido de formación. Este contenido, además, va a estar en cualquier formato, desde un hilo de Twitter hasta un vídeo, hasta un artículo. Entonces, lo que queremos es tener todo esto unificado. Y estamos desarrollando ahora mismo en GitHub, totalmente abierto, claro, una página para centralizar todo ese contenido que vamos a estar formando, sobre todo este primer cuatrimestre y parte del segundo, para dar ese empujón a los que quieren meterse. Y en el segundo, la idea es poner manos a la obra ya con algo más tangible. Los que estamos en el core team y los que han empezado gracias a nosotros, o espero que gracias a nosotros, a interesarse y a meterse en el mundillo y que trabajemos todos juntos en un proyecto en abierto. Y ya esto como duda así, porque me ha pasado, ¿tienes mujeres en tu equipo directivo? Es que es muy difícil encontrar mujeres. Pues además tuve mucha suerte y las dos que entrevisté son las dos muy buenas y las dos están dentro del core team. ¡Ole!
Mira, Es que eres el único no está que me lo nada ha mal. dicho. Ellos no me lo han dicho. Pues súper bien, me alegro mucho. Vlad, Bueno, perfecto. Tú, ya que Irene me ha quitado media pregunta, pues vamos a por otra. ¿Perdón? te va a tocar pensar rápido. Sí, un poquito. A ver, ya hablando del team, ¿básicamente sois todos informáticos o de qué ramas estáis ahí? ¿De qué carreras estáis básicamente en tu grupo? Yo promocioné sobre todo en la facultad, en mi facultad es de Teleco e Informática, y la verdad es que solo tenemos gente de informática, del doble grado de informática y matemáticas y del doble grado de informática y AD. Es Bueno, solo lo que como estabas diciendo sobre el contenido en redes, pues entonces, ¿no habéis pensado en alguien de diseño, por ejemplo? Sí, o sea, de hecho es una posibilidad que teníamos abierta desde el principio, pero no hubo nadie que se presentara para Core Team, pero vamos, que si a medida que pasa el tiempo durante el año alguien entra, porque lo primero que hemos hecho es abrir un canal de Discord para que todo el que quiera se pueda unir y empezar a hablar todos, y si alguien se une y quiere hacer eso, pues bienvenido sea. Ujú. Muy bien. Bueno, A ver, vámonos a suertes. Ya que empecé la última vez por Juan Antonio, Hugo. Dime. Algo. O sea, habla con nuestro pregunte. invitado. Pues es que ahora mismo las preguntas que ya han Se hecho, me ve. Se nos pone nervioso. A ver, sigamos Se con me ha Juan ido el Antonio y internet. Hugo va Cariño pensando. a la cámara. Juan Es Antonio, que no no tienes sé si cámara ahora mismo. se me ha caído la conexión. No sé qué ha pasado. No, pero lo que tienes apagado es la cámara ahora mismo. Sí. Ah, sí. Espera un momento. Que te vemos con el fondo Señoras verde y Ahora. señores, sonriente. ingeniero ¿Ahora? informático. Todavía no se te ve, Cefe. Demasiado bien salió el. cuarto curso de informática, ¿no? Voy a probar a salir y entrar porque no sé No, qué no, pasa. no, no, eso no lo hagas, por favor, lo que te he ¿No? dicho antes. No, Bueno. no En salgas este y entres. podcast No salgas y Pues. entres, aprendéis ya cómo te quedas, encender una cámara. te quedas así y lo siento, pero mejor no te salgas porque sabes que esto se mueve Sí, la mejor, sí, matriz. sí. La matriz. Pues no sé qué habrá pasado. No pasa nada. Yo es que la pregunta que ya le iba a hacer a Alex era, pues eso, que si había incluido también mujeres en su equipo. ¿He vuelto? Creo que he vuelto. Sí. Está bien estar de vuelta. Nada, eso, yo le iba a preguntar a eso a Alex si había también mujeres, pues ya ha dicho Irene, que es difícil y tal. Y se me había ocurrido si había también gente de otras facultades, pero ha venido Vlad y no me ha quitado la pregunta. Así que ya solo me queda felicitar a Alex porque veo que está haciendo un trabajazo. No me Sí, queda la verdad otra. es que se lo está currando un montón. Imagino que por Y eso lo habéis seleccionado hoy, para que esté con nosotros. Obviamente. Y se Claro. nota. Oye, te quería hacer una pregunta, Alex. Sabéis que a mí particularmente, desde mi punto de vista de fuera, digamos, este perfil que has dicho de informática con marketing, ¿no? Con ADE, ¿cómo se llama? Sí, informática llave. Este perfil es un perfil interesante cuando vienen estudiantes que lo desarrollan. Primero porque hablando en plata se dejan las pestañas más, tienen que hacer más créditos, no estudian más rato, dejan los codos. Y después porque, esto es un consejo que os doy en general, ¿no? Obviamente si uno es programador puro y duro y le gusta programar y no le gusta hacer nada más, pues mala suerte, pero el hecho de tener un cierto conocimiento de marketing y comercial y de negocio en vuestro futuro como desarrolladores o responsables de informática o lo que sea, es muy interesante porque el mundo real, si solo tienes la visión de programación, desarrollo, te quedas un poco corto, ¿no? Entonces, es un comentario que os hago, simplemente me ha hecho gracia porque yo cuando he tenido algunos estudiantes que han sido mezcla de estos de doble grado, es una mezcla bastante interesante. O sea, la gente planea, igual que, por ejemplo, que Vlad te preguntaba si tenías también gente de diseño, gente de esa carrera para ayudaros con el DSC, pues el hecho de que haya personas que sean capaces de desarrollar pues un modelo de negocio, un tipo de producto, hacer estas otras cosas que no son tanto de código, sino que son más del mundo real, pues lo creo muy chulo, muy interesante. Vale. Hugo, has tenido tiempo para pensar. Coméntale. Sí, a ver, he tenido tiempo para pensar, pero ya realmente se lo han preguntado todo, lo han preguntado. Lo único que realmente me podría causar un poco de duda, ya que en mi caso es si tú, Alex, por ejemplo, tienes ya en tu core team alguno lo conocías de antes, había hecho ya algún trabajo con él o había hecho algo, algún proyecto.
Sí, si mal no recuerdo, 4 los conocía antes y 3 no los conocía. Y creo que ha sido un acierto, pese a es un poco eh, rollo hacer tantas entrevistas y demás. Creo que ha merecido la pena porque si no, esas 3 personas no estarían y creo que no es bueno limitarse a los que conoces. Muy buena idea, sí. Yo creo que al final muchas veces tratas de trabajar con gente que tú crees que es más afín a ti, pero al final terminas conociendo gente que, bueno, no puede ser tan afín a ti o no la conoces por ciertas circunstancias, pero terminas dándote cuenta que puedes trabajar perfectamente con ellos y que te pueden aportar un montón. Totalmente. Pues muchísimas gracias Ya, por venir. a Ha ver, sido, yo tengo una pregunta para dime, vosotros que no os vaya a escapar. Este podcast no nos también es escapamos. vuestro. ¿Cómo vamos con los DSC, chicos? Muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Prohibido colgar, ¿eh? Sí, sí. Bien, bien. Irene se ha Aquí puesto su papel esperando de a que coordinadora. hagamos proyecto. Dime, Esperando a Andreu. proyecto. Esperando a proyecto. Ceferino, ¿tú cómo vas? Yo, bien, yo solo quiero decir aquí, primicia, no lo saben, a principios de diciembre probablemente tengamos ya el primer evento, obviamente online, porque estando las cosas como están, no vamos a poder hacer nada. Y pues eso, a principios de diciembre vamos a hacer como nuestra presentación del DSC de la Universidad de Murcia. Intentaremos tener algunos talleres sobre programación y a lo mejor algunos de diseño, y ahí no puedo prometer nada, ya depende de los miembros del core team, esa es la idea. Y tenemos ya pensada una idea de proyecto más a largo plazo, que pues ya iré diciendo, no lo voy a decir todo ahora, hay que dejar un poco de Como le intriga. gusta quedarnos el hype Sí. y dejarnos ahí, de verdad. Bueno, nosotros de Bueno, momento ya Hugo, tenemos un proyecto en marcha, por si queréis uniros, sobre lanzando camuflaje. ahí las bombas, lanza el si te quieres Exacto, unir exacto. y ahí ya El está. marketing, el Claro. marketing. Bueno, Hugo, cuéntanos tú también. Bueno, pues siguiendo un poco el hilo de Ceferino, nosotros en el DSC de la Universidad Politécnica de Cartagena ya tenemos fecha para nuestro evento de presentación, que va a ser el día jueves 26 de noviembre, es decir, de este mes, a las 6 de la tarde, en la cual pues haremos un evento de presentación y a continuación realizaremos 3 talleres de diversas índoles. Haremos uno de robótica basada en Arduino para principiantes, que esto formará parte de un proyecto más grande que anunciaremos en ese evento. Luego haremos Spoiler, tío. otro taller de la metodología de trabajo en grupo, en la que se basa sobre todo un Developer Student Club. Metodologías de grupos de desarrollo ahí a tope. Exacto. Y luego, por último, también otro taller así también para principiantes, pero este más de programación en Unity 2D y en C#. Y todo eso el 26 por la tarde. Un día bastante completo, me Ya parece a mí. sabemos. Ese día lo marcamos en el calendario y Mariajo, por favor, cuéntanos. Ay, yo ojalá te tuviera buenas noticias. ¡Ay, señor! Seguimos intentando crear un core team porque la gente en general, pues con todo esto que está pasando en Asturias, la verdad es que la gente está bastante desanimada, no quieren unirse a nada, la verdad es que la universidad pues los tiene bastante absorbidos. Entonces estamos intentando más que nada para este fin de mes hacer una presentación. Intentaremos en la medida de lo posible, si todo va medianamente bien, intentar hacerlo para finales de este mes y no principios de diciembre. Y nada, toda la gente que quiera unirse, toda la gente que tenga ganas de aprender y que tenga como esas mismas ganas y pasión que ha descrito Alex y que queremos todos como mostrar en estos podcasts, pues está completamente invitado. El Instagram del DCC de Asturias y de la Universidad de Oviedo es DCC EPIG, EPIG, por Escuela Politécnica de Ingeniería de Asturias, bueno, de Gijón. Y nada,
De verdad lo estamos intentando, pero ahora mismo las condiciones no son las mejores. Normal. A ver, por una parte, recordad que estamos online, entonces si queréis uniros, podéis unir a cualquier escuela que tenemos aquí presente. La publi. Exactamente. Yo quería preguntar una cosa, Irene, Dime. y es que, esto lo desconozco, ¿eh? ¿Tenéis presencia online como grupo a nivel de España o a nivel de Europa? Es decir, ¿hay un repositorio de sitios, una página web donde estén todos los grupos y las actividades que hacéis? No hay ninguna página en la que estemos todos los DSC. Ahí está la plataforma de los Developer Student Club, que aparecen todos los DSC del mundo, y si quieres encontrar un DSC cerca de ti, puedes poner de la ciudad que eres y encontrarlo. Y poco más, pero la página web en plan... Uy, en Sí, además plan, ha entrado un ruido, DSC Alex, y era de tu ¿eh? micrófono, seguramente. Estaba Que se intentando ha un ruido caído la raro. pantalla. ¿qué No, ahora, pasa? ahora está todo bien. O sea, está la página principal, que lo digo Irene para enlazar, y eso es un reto que os lanzo a todos, todas, por si alguien lo quiere coger al vuelo. Y es que estaría bien de que vosotros como organización, en este caso Irene, que entiendo que lideras tú, tuvierais una página, que es muy fácil hacerlo, y ahora que no nos oye Google os diría que la hagáis por vuestra cuenta como proyecto, donde tengáis un repositorio que se vea a todos los grupos de España que sois unos cuantos ya, y se vea un poquito las actividades, los responsables, los líderes, los core teams, los proyectos que hacéis, una página informativa. Eso es realmente fácil Como el de hacerlo. los GDG, ¿no? Como de los GDGs, pero no porque lo digan los Pues a mí GDGs. no me tiene, ¿eh? A mí no me tiene. No es que porque sea el de los GDGs, sino porque es importante de que todo lo que hacéis se vea afuera. Y si uno no tiene una referencia concreta, pues cuando busca Google o va a buscarlo, no existe. Y eso es un reto que os lanzo para que como Ya nos ha organización pintado. muy chula que tenéis y que estáis creando, pues que se vea reflejado en la sociedad o en el SEO, que cuando la gente lo busque os encuentre las cosas que hacéis y eso, que se vea por los diferentes grupos, los diferentes contactos, los core teams, los proyectos que tenéis y ya después ya si os queréis liar más o menos, pues ya es cuestión de cada uno, ¿no? Pero eso es relativamente fácil hacerlo, es hacer una página web con cualquier tecnología y pagar un dominio que vale 10 euros al año. Ya que estoy aquí, Andreu, mete a GDG Murcia y GDG Cartagena en tu página web de GDG, por Paréntesis, favor. paréntesis. Ahora no nos está yendo ya. Eso no lo gestiono yo. Yo gestiono el blog, no gestiono la página web. Pero voy a decirte ahora por Slack con qué persona tienes que hablar porque eso está codificado. Y claro, hay ingenieros que dicen, voy a hacer un programa, esto es una broma de ingeniería, no voy a hacer un programa súper chulo para mantener con una base de datos, pero si somos 40 grupos de nada. ¿Qué ocurre? Siempre está desactualizada esa página web, no es por lo tuyo solo, está siempre desactualizada. Entonces hay que hablar con personas, rogar que alguien coja un editor, que cambie las 4 líneas de código que están hechas en Polymer y que se actualicen. Mientras tanto, lo que sí que gestiono yo, que es la parte de blog, eso está actualizado permanentemente con cosas como este podcast que Eso sí que es mañana verdad, mismo el blog estará está... producido allí. De todas formas, después por el Slack, y esto es un tema interno nuestro, yo te pondré en contacto con la persona que lo hace, le daremos un toque e intentaremos que haga una actualización. Te amo. No lo digas en público, no lo digas en público, que después... Bueno, Mariajo, muy bien todo, ¿no? Llevamos Sí, 57 minutos hablando. siempre nos, Oh my siempre God. nos terminamos alargando. No, pero hombre, ¿y por qué he Es estado muy yo explicando interesante, ¿no? el tema de del GSOC? Y bueno, y después toda la presentación de Alex de su DSC, que creo que también es muy interesante. Y aparte ha aportado puntos de vista originales y diferentes, que es lo que decíamos. Uno tiene que enfrentarse a salir de su zona de confort y enfrentarse a otras opiniones y otra gente, ¿no? Si no, estás rodeado de los que te digan que sí a todo. Es como estar con Irene. Vamos a acabar haciendo un chiste, ¿no? Si estás con Irene, nunca te vas a sentir cómodo porque siempre estás chuchándote. Pues eso es bueno. No te envía limones, pero te... Por cierto, que lo sepáis, esto es un spoiler. No van a salir limones en la portada, pero no digo más. ¡Hala! María, Tan, ves cerrando. tan. Ves cerrando. Muchas gracias, Alex, por venir, por hablar con nosotros, por dedicar este tiempo y por traernos tu iniciativa y por contarnos un poco más de la idea que tienes del DCC y de cómo lo quieres llevar a cabo. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues ya nos despedimos para el próximo podcast. A ver si conseguimos un día de estos para un podcast vestirnos de gala o algo. Para no ir siempre en plan... El de Eh, Nochevieja, el de diciembre, Yo ¿cómo lo ves? llevo en mi polo del Liquid Buah. Galaxy, a mí no me de esto, ¿eh? Yo creo que Andreu va a tener seguro también un traje de Google, ya verás. Pues si lo lleva de Google, tiene que tener también un traje. Yo solo quiero decir que el siguiente es de Navidad. ¡Ah! Me pongo el Aprovechamos gorrito, un promesa. traje. Vale, está bien. Como más o menos por fechas ya tocará, ¿no? Estaremos hablando de... Vale, muy bien. Pues nada, lo digo, yo que estoy grabando esto,
despido. Gracias a todas y a todos por colaborar y nos vemos en la siguiente ocasión. Venga, Irene, mueve las manos así y decir adiós. Adiós. Alex, intégrate, no te cortes. Si esta gente son así de simpáticos, haz así, adiós. Adiós. No lo conseguís, hacer que muevo las manos. Quizás un bot. Ha programado Adiós, un bot. adiós.